Bendice pueblo de Dios. Gusto de saludarles en este día, martes 30 de junio, cuando es día de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Houston y que sale en vivo por los canales de YouTube. Su servidor no estará predicando por los próximos 2 martes, pero invito a los televidentes, a los hermanos de la iglesia para que vengan al servicio esta noche, ya que ahí estarán los hermanos predicando el mensaje, compartiendo los testimonios. No se lo pierdan también para mirarlo, como digo, por los canales de YouTube. También quiero agradecer a todos aquellos que ya se están sintonizando con nosotros a través de este canal, que están mirando ya esta lección. Escucho hermanos que me dicen, pastor, yo no me pierdo las lecciones todos los días, me alimento diariamente. Así que gracias a todos por esa preferencia de estudiar la palabra de Dios aquí con nuestro ministerio. Quiero pedirle a la hermana Jaycee Oyarzi que desde allá de Chile nos comparta el versículo de memoria para hoy. Hermana Jaycee, adelante. El versículo para memorizar para el día de hoy, martes 30 de junio, se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 4, y dice así: Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y vuelvo a repetir, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y este sería el versículo para memorizar para el día de hoy. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, también quiero invitarles para que no dejen de orar por este ministerio, para que Dios toque corazones y puedan ofrendar y diezmar aquí. De esa manera podemos predicar como lo hacemos 24/7 a través de los 8 canales de televisión, como de la misma manera con las ofrendas podemos seguir atendiendo a los enfermos que en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida llegan a internarse por 15 días. Gracias, hermanos, a todos los que apoyen la obra de Dios. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo lo pueden hacer y también el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde cualquier parte del mundo puedan unirse a nosotros en el apoyo económico a la obra de Dios que este ministerio hace. Mi esposa María Elena está lista ya para compartir el estudio de hoy. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Sí, en esta mañana quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo tan especial que es el estudio de la lección de escuela sabática. Sean todos muy bienvenidos y una vez más les pido que ustedes puedan darle like a esta lección tan interesante y tan hermosa que estamos estudiando y también que compartan con sus amistades para que ellos puedan suscribirse y ser bendecidos también. Esta es una manera, una forma de llevar la palabra de Dios y darla a todo el mundo. Así es que, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Ahora vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Amantísimo y eterno Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. Agradecido contigo estamos en este día, Señor, por esta gran oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor bendito, porque usted es bueno y nos permite, nos pone en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de estudiar su palabra. Querido Dios, le suplico que con mucha reverencia podamos hacer este estudio, Señor, para que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros en todo momento, enseñándonos, educándonos, Señor, y poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones ese deseo de aprender de ese carácter tan hermoso como es el suyo, como nuestro Señor Jesucristo. Querido Padre Celestial, le suplico que bendiga a cada uno de los que va a estudiar junto con nosotros, que les ayude en todas sus necesidades, Padre Santísimo. Sé que hay hermanos que están enfermos, que están pasando por situaciones difíciles, que hay falta de trabajo, que cualquier situación en la que ellos estén pasando, le pido que por favor los bendiga, Señor, que su bendición nunca falte para estas personas y que siempre tengan el alimento, tengan trabajo, les dé usted sanidad. Querido Padre, le suplico que su palabra nos inspire a ser amorosos,
a ser abnegados, Señor, porque eso es lo que usted quiere, que nosotros tengamos ese carácter tan hermoso como el que usted tiene. Bendiga este estudio, que su Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros y nos guíe en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora continuamos estudiando sobre el amor de Dios por el hombre, como ha sido titulada la lección de esta semana, y que ha sido manifestado dicho amor en la vida de Jesucristo, que como el autor de la lección le ha puesto bien al estudio de hoy, fue una vida de abnegación. María Elena, en ese sentido, ¿qué pesada carga llevó nuestro Salvador durante su vida? Veamos qué nos dice referente a eso Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo del 5 al 7 y nos dice: Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, hermanos, aquí vemos, según estos versículos, nos dice que esa carga pesada que llevaba nuestro Salvador durante su vida era el peso del pecado de toda la humanidad, pero también ese peso de la responsabilidad por la salvación de los hombres. Jesús era completamente santo y sin pecado, pero voluntariamente cargó sobre sí nuestras culpas, cargó nuestras transgresiones, y el castigo que nosotros merecíamos lo sufrió él. La carga más pesada que llevó, pues no fue esa cruz de madera, hermanos, aunque estaba pesada, no era eso precisamente, sino lo que ya dijimos, el peso del pecado, el peso, esa responsabilidad que tenía por la salvación de las almas. Cristo, queridos hermanos, soportó el sufrimiento con paciencia y con mansedumbre. No respondió con violencia, ni buscó escapar de su misión. Su amor por el Padre y por la humanidad lo sostuvo hasta el final. Aún en su niñez, Jesús vivía consciente de la misión que había venido a cumplir a este mundo. Por eso, hermanos, mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Y cuando le vieron, se asombraron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, aquí Jesús apenas tenía 12 años. Y él se había ido al templo, ¿verdad? Y esta es la respuesta que le da a sus padres cuando lo andaban buscando. Porque, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, aún en su niñez, Jesús vivía consciente de la misión que había venido a cumplir a este mundo. Cada día él llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de revelar el carácter de Dios, de vencer la tentación, de enseñar la verdad y prepararse para ofrecer su vida como sacrificio por el mundo. Por eso el libro Deseado de toda la gente nos dice que toda la vida de Cristo fue una vida de abnegación y sacrificio. Y también vivió para salvar a los hombres. Cada rechazo, cada incomprensión, cada tentación, cada dolor eran parte de una carga que aceptó por amor a nosotros. Qué lindo, hermanos. Qué ejemplo más grande. Muchas veces, hermanos, sentimos que nuestras cargas son demasiado pesadas, que no podemos más, pero Jesús comprende nuestro dolor
porque Él llevó la carga más grande de todos. Por eso el Señor nos invita y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él conoce nuestras luchas y tiene poder para sostenernos. El don de profecía amplía de la siguiente manera. Jesús llevaba el peso aterrador de la responsabilidad por la salvación de los hombres. Él sabía que a menos que hubiera un cambio radical en los principios y propósitos de la especie humana, todo se perdería. Tal era la carga de su alma y nadie podía apreciar el peso que descansaba sobre él. En la niñez, en la juventud y en la edad viril anduvo solo. Sin embargo, era estar en el cielo, hallarse en su presencia. Día tras día, hacía frente a pruebas y tentaciones. Día tras día, se hallaba en contacto con el mal y presenciaba su poder sobre aquellos a quienes él trataba de bendecir y salvar. Sin embargo, no desmayaba ni se desalentaba. En todo, ponía sus deseos en estricta conformidad con su misión. Glorificaba su vida, subordinando todo en ella a la voluntad de su Padre. Cuando en la niñez, su madre, encontrándolo en la escuela de los rabinos, dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?», él contestó, y su respuesta es la nota descollante de la obra de toda su vida. «¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?». La suya fue una vida de constante abnegación. Él no tenía hogar en este mundo, excepto el que la bondad de sus amigos le proveía como viajero. Vino a vivir en favor nuestro la vida de los más pobres y a andar y trabajar entre los menesterosos y los que sufrían. No fue reconocido ni honrado mientras andaba entre la gente por la cual había hecho tanto. Así, Obreros Evangélicos, páginas 42 y 43. Al leer esta cita, no solo contemplamos los sufrimientos visibles de Cristo, sino el mundo invisible que él llevaba dentro de su corazón. Aquí la mensajera del Señor nos dice en la primera frase que Jesús llevaba el peso aterrador de la responsabilidad por la salvación de los hombres. A veces pensamos en la cruz como el momento del sufrimiento de Cristo. Sin embargo, esta cita nos dice que la cruz comenzó mucho antes del Calvario. Pues desde su niñez, dice, Jesús vivió consciente de la misión que el Padre le había encomendado. Cada día veía el poder devastador del pecado sobre las personas que había venido a rescatar. Y mientras otros vivían preocupados por sus propios intereses, Cristo llevaba constantemente sobre su alma el destino eterno de la raza humana. Por eso dice el don de profecía aquí, que nadie podía apreciar el peso que descansaba sobre él. Esto es una lección, hermanos, profunda, porque muchas veces juzgamos a las personas por lo que vemos externamente en ellas, pero solo Dios conoce las cargas invisibles que cada corazón lleva, y ninguna carga fue comparable a la que Cristo soportó. Pero no deja de impactarme la frase que dice que en la niñez, en la juventud y en la edad viril anduvo solo. Esto no significa que nunca estuviera rodeado de personas, sino que nadie comprendía la profunda misión que él realizaba. Sus discípulos lo amaban, pero no entendían completamente su propósito. Y su propia familia muchas veces no comprendía sus decisiones. Humanamente hablando, caminó en soledad que nosotros jamás podremos experimentar completamente. Sin embargo, la cita dice que era estar en el cielo, hallarse en su presencia. Es decir, aunque vivía en un mundo de pecado, tenía una comunión íntima con el Padre que las personas sentían que en él había algo especial. Hermanos, el secreto de la victoria de Cristo
fue hallarse en la presencia de Dios. Dice que en todo ponía sus deseos en estricta conformidad con su misión. De manera que este día, hermanos y hermanas, deberíamos nosotros aprender del Señor y entregarle nuestra vida de una manera abnegada, es decir, negándonos a nosotros mismos. Deberíamos entregarle nuestros planes, nuestra comodidad, nuestros intereses, y así, hermanos, vivir para Él, vivir en torno a Él, porque la verdadera abnegación no consiste solamente en hacer sacrificios, consiste en vivir de tal manera que la voluntad de Dios sea la más importante que la nuestra. Cuando Cristo, hermanos, ocupe el primer lugar, dejaremos de vivir para nosotros mismos y comenzaremos a vivir para aquello que tiene valor eterno. Ese fue el Espíritu de Jesús y ese sigue siendo el modelo que el Espíritu Santo desea reproducir en cada uno de nosotros hoy. María Elena, para avanzar en el estudio, que nos enseñe el abundante flujo del amor de Dios sobre nuestro Padre Celestial. Vamos a responder esa pregunta leyendo el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo que lo sabemos hasta de memoria, hermanos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, la mayor revelación del carácter de Dios es su amor. Este versículo, hermanos, es tan lindo, es tan precioso, tan especial, porque aquí nos muestra que nuestro Señor no esperó a que fuéramos perfectos para amarnos. Nos amó aún cuando estábamos perdidos. Su amor fue tan inmenso que entregó lo más precioso que tenía, y es a su Hijo, a su único Hijo. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, porque estos versículos amplían más esta verdad. Y nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tremendo, hermanos. Entonces aquí, hermanos, en estos versículos hay 3 puntos muy importantes acerca de nuestro Padre Celestial. Y el primero es que su amor toma la iniciativa. Dios, hermanos, no esperó que nosotros le buscáramos primero. No, Él dio el primer paso. Desde el mismo momento en que el pecado entró en este mundo, el plan de redención ya estaba preparado. En segundo lugar, su amor es sacrificial. El Padre no envió a un ángel, y lo pudo haber hecho, pero no envió a un ángel ni a un representante. Él entregó a su propio Hijo amado. La cruz revela cuánto valemos para Dios y cuánto Él desea nuestra salvación. Y en tercer lugar, su amor tiene un propósito eterno. El propósito del amor divino no es solamente librarnos del castigo del pecado, sino restaurar nuestra relación con Él y darnos la vida eterna. Qué hermoso, hermanos, qué amor. Por eso es que el libro Camino a Cristo, capítulo 1, nos dice que el amor de Dios se expresa hacia la raza caída mediante el don de su Hijo amado. Este es el mayor regalo que el cielo podía conceder. ¡Wow! ¡Qué lindo! Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos. Debemos de tener ese amor, de dar ese amor,
de manifestar ese amor con que Cristo nos ama. Cuando contemplamos, hermanos, el Calvario, comprendemos que el corazón del Padre está lleno de misericordia, está lleno de gracia, lleno de compasión. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En un mundo, hermanos, donde el amor humano muchas veces es inconstante, el amor del Padre permanece para siempre. Podemos confiar plenamente en Él porque su amor no cambia con nuestras circunstancias. Aún en medio de las pruebas, Dios sigue amándonos con un amor eterno. Ahora escuchen cómo cierra el don de profecía este punto. Dice, pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, según dice 2 Corintios 5:19. O sea, Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. ¡Wow, hermanos! Esta cita del camino a Cristo corrige una de las ideas más equivocadas que muchos han tenido acerca del carácter de Dios. Hay quienes, consciente o inconscientemente, imaginan a un padre severo que debía ser convencido para amar al ser humano. Pero aquí el don de profecía dice un rotundo no, no. Es como si quisiera detener inmediatamente ese pensamiento antes de que eche raíces en el corazón. El sacrificio de Cristo no nació, hermanos, para producir amor en el Padre o para producir el amor del Padre. Nació porque ese amor ya existía desde la eternidad en el Padre. Es decir, la cruz no cambió el corazón de Dios hacia nosotros. La cruz reveló como siempre había sido su corazón. Y luego aparece la expresión más hermosa cuando dice, Él proveyó la propiciación porque nos ama. Miren ustedes, primero está el amor, después viene el sacrificio. Dios no comenzó a amarnos cuando Cristo murió, no, Él ya nos amaba. Y precisamente por ese amor preparó el único camino que podía salvar al hombre sin comprometer la justicia de su gobierno. Después, dice la sierva del Señor, que Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Y esto lo que nos enseña, hermanos, es que la redención muestra un acuerdo, una unidad entre el Padre y el Hijo. Toda la deidad se comprometió con nuestra salvación. El plan de redención fue la manifestación armoniosa del mismo amor divino actuando en favor del pecador. Pero la frase que conmueve es cuando dice que Dios sufrió con su Hijo. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en la cruz, olvidamos el sufrimiento del Padre y nos concentramos solamente en el sufrimiento de Jesús. Y si bien es cierto, el Padre no llevó los clavos, su corazón experimentó un dolor que ninguna mente humana puede medir. El amor verdadero, mis hermanos, nunca permanece indiferente al sufrimiento del ser amado. Finalmente, la sierva del Señor dice que el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. ¡Wow! No dice solamente que pagó un precio, sino el amor infinito dice que lo pagó. Es decir, la redención, hermanos, no fue una obligación impuesta sobre Dios, fue la decisión voluntaria de un amor
que estuvo dispuesto a darse por completo para no perder a sus hijos. Así entonces concluyo diciéndoles que el don de profecía nos está invitando a acercarnos a Dios con temor, pero al mismo tiempo con confianza. Porque el Padre no es un Padre distante. El Padre que tenemos, hermanos, no es un Padre distante que necesitó ser convencido para recibirnos. No, no, no. El Padre que tenemos es un Padre que tiene un amor tan profundo por nosotros que estuvo dispuesto a entregar lo más precioso que tenía para abrirnos nuevamente el camino hacia Él. Así que, al comprender esta verdad, mis hermanos, nuestra obediencia debe dejar de ser un intento de ganar el favor de Dios y que más bien se convierte en la gratitud hacia un amor que nos buscó primero, que nos sostuvo durante nuestra caída y que sigue extendiendo sus brazos para conducirnos de regreso a su corazón. Así, el estudio de hoy nos muestra por qué Jesús vivió como vivió. Todo lo que implicó esa vida. Negarse siempre, todos los días, con el fin de alcanzarlo a usted, de salvarlo a usted y a mí, hermano, hermana, es algo grandioso. Así que como bien aquí lo acabamos de leer, hermanos, lo que queda aquí es agradecerle al Señor por esa vida tan abnegada que vivió. Vamos a orar y agradezcámosle al Señor. Gracias, Padre, le damos ahora por haberse ofrecido venir a este mundo a morir por nosotros. Gracias, Padre, por haber usted también estado involucrado en ese acuerdo mutuo con su Hijo de que Él viniera a morir por la raza humana. Hoy vemos, oh Dios, que usted nos ha amado tanto que no escatimó darnos lo más precioso como fue su Hijo. Pero estamos tan agradecidos también con Cristo por haber hecho tan grande sacrificio, viviendo como vivió, para alcanzarnos, para, con el mensaje de salvación, atraernos de nuevo al Padre. Gracias, gracias, oh Dios, por la vida de Jesucristo, por la abnegación con la que la vivió, por la entrega con la que la vivió y por siempre sacrificarse a cambio de que nosotros tengamos una mejor vida. Gracias. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado